Existe un momento exacto en el que todo cambia, un instante en el que la realidad deja de resistirse y comienza a moldearse según tu voluntad. Y ese momento no llega cuando el mundo se transforma, sino cuando tu mente finalmente obedece. Napoleon Hill dedicó más de 20 años de su vida estudiando a los hombres y mujeres más exitosos de su época, y en cada uno de ellos descubrió una verdad inquietante. No fue el talento lo que los llevó a la cima, ni la suerte, ni siquiera las oportunidades externas, sino algo mucho más profundo y perturbador, la capacidad de disciplinar su propio pensamiento hasta convertirlo en una fuerza implacable que no acepta la derrota. Mientras la mayoría de las personas vive a merced de pensamientos errantes, contradictorios y autodestructivos, aquellos que logran lo imposible han aprendido un secreto que la sociedad moderna ha olvidado casi por completo. La mente humana, cuando se somete a una dirección consciente y definida, se convierte en el instrumento más poderoso del universo, capaz de atravesar muros que parecían infranqueables y de materializar realidades que otros consideran fantasías. Pero aquí está el problema que pocos se atreven a enfrentar. Tu mente no te obedece porque nunca le has enseñado a hacerlo. Vives en un caos mental constante donde cada pensamiento contradice al anterior, donde cada deseo es saboteado por una creencia limitante, y en ese desorden, lo imposible permanece exactamente donde siempre ha estado, fuera de tu alcance. ¿Qué pasaría si descubrieras que la única barrera entre tú y tus sueños más ambiciosos no es la falta de recursos, ni el mundo externo, ni las circunstancias que has heredado, sino simplemente la indisciplina de tu propio pensamiento? ¿Y qué ocurriría si comprendieras que el día en que tu mente finalmente obedece, y todo lo que considerabas imposible comienza a ceder de maneras que jamás imaginaste posibles? Napoleon Hill afirmaba con una certeza inquebrantable que el punto de partida de todo logro es el deseo ardiente, pero no cualquier deseo superficial o pasajero, sino aquel que consume tu ser completo hasta convertirse en una obsesión constructiva que no acepta alternativas ni excusas. La diferencia entre quienes transforman sus vidas y quienes permanecen atrapados en la mediocridad no radica en la intensidad inicial de sus anhelos, porque todos hemos sentido en algún momento ese fuego interno que nos hace creer que todo es posible, sino en la capacidad de mantener ese deseo vivo cuando el mundo entero parece conspirar para apagarlo. Tu mente obedece solamente cuando le das una orden tan clara, tan específica y tan emocionalmente cargada que no tiene más opción que aceptarla como su nueva realidad. Y esa orden no puede ser vaga ni ambigua, no puede ser un simple «quiero tener éxito» o «deseo ser feliz», porque esas son declaraciones sin poder, palabras huecas que se disuelven ante el primer obstáculo. La mente necesita un propósito definido, una imagen tan nítida de lo que deseas que puedas verla con los ojos cerrados, sentirla en cada fibra de tu cuerpo y describirla con tal precisión que otra persona podría dibujarla solo escuchándote hablar. Hill descubrió que los grandes triunfadores no solo sabían lo que querían, sino que habían desarrollado una relación tan íntima con su objetivo que éste se había convertido en parte de su identidad, en el eje central alrededor del cual giraban todos sus pensamientos, decisiones y acciones. Cuando tu deseo alcanza ese nivel de intensidad y claridad, algo extraordinario comienza a suceder en tu universo interno. Tu mente deja de vagar sin rumbo y comienza a organizarse de manera automática hacia la materialización de esa visión, filtrando información, identificando oportunidades y generando ideas que antes permanecían invisibles. El primer acto de obediencia mental no es forzar a tu mente a pensar positivamente ni repetir afirmaciones vacías, sino darle un propósito tan magnético
que ella misma se sienta atraída hacia él sin necesidad de coerción constante. Este propósito debe estar acompañado de una fecha límite específica, porque un objetivo sin plazo es simplemente un sueño que flota eternamente en el reino de las posibilidades sin materializarse jamás en el mundo tangible. Hill observó que quienes fijaban fechas concretas para sus logros activaban en su mente subconsciente un sentido de urgencia productiva que transformaba la procrastinación en acción inmediata, convirtiendo la fantasía distante en proyecto urgente que demandaba atención y esfuerzo desde el momento presente. Pero establecer un propósito definido con fecha límite es solo el principio, porque ese propósito debe ir acompañado de un plan de acción específico que detalle los pasos exactos que tomarás para alcanzar tu objetivo. No importa si ese plan resulta ser imperfecto o si necesita ser ajustado 1000 veces en el camino, lo que importa es que exista, porque un plan escrito convierte la abstracción mental en compromiso tangible y le da a tu mente subconsciente algo concreto con lo cual trabajar. Hill descubrió que el simple acto de escribir tu propósito y tu plan en papel físico tiene un poder casi mágico para solidificar tu compromiso y activar fuerzas internas que permanecían dormidas. Porque al externalizar tu visión, la haces real de una manera que el pensamiento por sí solo nunca puede lograr. La mayoría de las personas vive en un estado de amnesia perpetua respecto a sus propios deseos más profundos, permitiendo que las demandas del día a día, las opiniones de otros y las distracciones constantes de la vida moderna borren de su conciencia aquello que realmente anhelan en lo más profundo de su ser. Por eso Hill enfatizaba la importancia de revisar tu propósito definido al menos 2 veces al día, cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir, manteniendo viva la llama de tu deseo a través de la repetición consciente y la visualización emocional. Esta práctica diaria no es un ritual vacío, sino un acto de guerra psicológica contra las fuerzas del olvido y la conformidad que constantemente intentan arrastrarte de regreso a la mediocridad cómoda de una vida sin dirección ni significado trascendente. Cuando estableces tu propósito definido con esta claridad y lo mantienes vivo en tu conciencia a través de la práctica disciplinada, comienzas a experimentar un fenómeno que Hill describió como el despertar de la mente. Súbitamente te vuelves consciente de recursos, personas y oportunidades que siempre estuvieron presentes en tu entorno, pero que tu mente, no sintonizada, era incapaz de percibir. Es como si el universo entero hubiera estado esperando a que finalmente decidieras qué querías para poder comenzar a conspirar en tu favor, reorganizando circunstancias y sincronizando eventos de maneras que desafían toda explicación lógica, pero que se vuelven cada vez más comunes a medida que profundizas tu compromiso con tu propósito. Este primer paso de establecer un propósito definido es absolutamente fundamental, porque todo lo que sigue depende de él. Es el cimiento sobre el cual se construye todo el edificio de tu éxito futuro, y si ese cimiento es débil o está mal definido, todo lo que construyas sobre él eventualmente colapsará bajo el peso de la adversidad inevitable. Por eso Hill invertía tanto tiempo enseñando este principio aparentemente simple, porque comprendía que la mayoría de las personas fracasa no por falta de esfuerzo, sino por falta de dirección clara, gastando su energía vital en actividades dispersas que nunca convergen en ningún logro significativo, porque nunca tomaron el tiempo necesario para decidir qué era exactamente lo que deseaban alcanzar y por qué ese objetivo merecía el sacrificio de su tiempo y energía limitados. Una vez que has establecido tu propósito definido con absoluta claridad,
Llega el momento de tomar la decisión más importante de toda tu vida. El compromiso irrevocable de alcanzar ese objetivo sin importar cuánto tiempo tome, cuántos obstáculos encuentres en el camino o cuántas veces tengas que levantarte después de caer. Napoleon Hill fue categórico al afirmar que existe una diferencia abismal entre desear algo y decidir obtenerlo, porque el deseo por sí solo es pasivo y condicional, mientras que la decisión genuina es activa e incondicional, un acto de voluntad tan definitivo que cierra todas las puertas de escape y quema todos los puentes de retirada. La mayoría de las personas vive en un estado de deseo perpetuo sin decisión real, queriendo cambiar sus circunstancias, pero manteniendo siempre abiertas las opciones de abandonar el esfuerzo si las cosas se ponen difíciles o si encuentran resistencia significativa. Este estado de indecisión crónica es mortal para cualquier ambición elevada porque envía señales mixtas a tu mente subconsciente, confundiéndola con mensajes contradictorios que la paralizan en lugar de activarla. Tu subconsciente no puede trabajar efectivamente hacia un objetivo cuando percibe que tú mismo dudas de tu compromiso, cuando detecta que estás manteniendo planes alternativos por si acaso fracasas, o cuando siente que tu dedicación depende de que las circunstancias sean favorables. Hill descubrió que la mente subconsciente responde únicamente a la certeza absoluta, a la convicción inquebrantable que no admite alternativas ni contempla la posibilidad del fracaso, y que hasta que no alcanzas ese nivel de compromiso total, tu poder mental permanece fragmentado y debilitado. La decisión irrevocable de la que hablaba Hill no surge de un momento de inspiración emocional transitoria, sino de un acto deliberado de voluntad que se refuerza diariamente a través de la práctica consistente. Es fácil sentirse comprometido cuando estás emocionalmente elevado, cuando acabas de escuchar un mensaje motivador o cuando imaginas lo maravillosa que será tu vida una vez que alcances tu objetivo. Pero el verdadero compromiso se prueba en los días grises donde no sientes inspiración alguna, donde los resultados tardan en llegar y donde cada fibra de tu ser te suplica que abandones y regreses a la comodidad de lo conocido. En esos momentos de prueba es cuando descubres si realmente tomaste una decisión definitiva o si simplemente estabas jugando con la idea de cambiar tu vida. Hill observó que cada persona exitosa que estudió había experimentado al menos un momento de crisis existencial, donde tuvo que elegir entre rendirse ante las dificultades o reafirmar su compromiso con una determinación aún más férrea que antes. Estos momentos de decisión bajo presión extrema no son desafortunados accidentes del destino, sino pruebas necesarias que el universo presenta para separar a quienes hablan de grandeza de quienes están dispuestos a pagar el precio completo por ella. La buena noticia es que cada vez que eliges reafirmar tu compromiso en lugar de rendirte, fortaleces el músculo de tu determinación y haces más difícil que la próxima crisis te derrote, construyendo gradualmente una resiliencia casi sobrehumana que eventualmente te hace prácticamente imparable. Pero tomar una decisión irrevocable no significa aferrarse ciegamente a una estrategia que claramente no está funcionando, porque Hill también enfatizaba la importancia de la flexibilidad táctica dentro de la rigidez estratégica. Tu objetivo final debe ser inmutable. Tu compromiso de alcanzarlo debe ser inquebrantable. Pero tus métodos para lograrlo deben ser fluidos y adaptables, cambiando según la retroalimentación que recibes de la realidad. Esta distinción es crucial porque muchas personas confunden la persistencia con la terquedad, insistiendo en el mismo enfoque fallido una y otra vez porque creen erróneamente que cambiar de método equivale a rendirse, cuando en realidad
La verdadera persistencia consiste en mantener tu objetivo fijo mientras ajustas constantemente tu estrategia hasta encontrar el camino que funciona. El momento en que tomas una decisión verdaderamente irrevocable es el momento en que tu energía mental se unifica completamente, eliminando la fricción interna causada por la duda y la ambivalencia que normalmente consume la mayor parte de tu poder psicológico. Hill describió este estado como el de una mente enfocada con la intensidad de un rayo láser, capaz de atravesar obstáculos que antes parecían impenetrables, simplemente porque toda su fuerza está concentrada en un solo punto, en lugar de dispersa en múltiples direcciones contradictorias. Cuando alcanzas este nivel de enfoque unificado, descubres que posees recursos internos que ni siquiera sabías que existían. Capacidades dormidas que se activan únicamente cuando las demandas son lo suficientemente intensas y tu compromiso lo suficientemente total. La decisión irrevocable también transforma tu relación con el fracaso temporal. Porque cuando estás genuinamente comprometido con un objetivo a largo plazo, los contratiempos individuales dejan de ser devastadores y se convierten simplemente en retroalimentación valiosa que te ayuda a refinar tu enfoque. Hill notó que las personas exitosas experimentaban el mismo número de fracasos que las personas mediocres, a veces incluso más, pero la diferencia era que los exitosos interpretaban esos fracasos de manera completamente diferente, viéndolos no como evidencia de su inadecuación, sino como lecciones necesarias en el camino hacia el dominio. Esta reinterpretación del fracaso solo es posible cuando tu decisión de tener éxito es tan absoluta que ningún contratiempo individual puede sacudirla, cuando tu visión del resultado final es tan clara que los obstáculos temporales se vuelven irrelevantes en el gran esquema de tu jornada. Con tu propósito definido claramente establecido y tu decisión irrevocable firmemente arraigada, ahora enfrentas el desafío más sutil y peligroso de todo el proceso, la batalla contra tu propia mente condicionada, ese conjunto de creencias limitantes, patrones autodestructivos y programación negativa que ha sido implantada en tu subconsciente durante años de exposición a influencias tóxicas. Napoleon Hill comprendió que la mente humana opera simultáneamente en dos niveles distintos que a menudo están en conflicto directo entre sí. El nivel consciente, que es la parte pensante y razonante que crees controlar y que genera tus deseos y ambiciones deliberadas, y el nivel subconsciente, que es el verdadero motor de tu comportamiento y que opera según creencias profundamente arraigadas que fueron instaladas mucho antes de que desarrollaras la capacidad de cuestionarlas críticamente. La tragedia que Hill identificó es que la mayoría de las personas pasa toda su vida con una mente consciente que desea éxito, abundancia y realización, mientras su mente subconsciente está programada para el fracaso, la escasez y la autosabotaje, creando un conflicto interno que garantiza la mediocridad perpetua sin importar cuánto esfuerzo consciente inviertan. Este conflicto surge porque tu mente subconsciente fue formada durante tus años más vulnerables por personas que, aunque bien intencionadas, estaban ellas mismas limitadas por sus propias creencias de escasez y miedo, y que inconscientemente te transmitieron esas mismas limitaciones a través de sus palabras, acciones y reacciones emocionales a tus comportamientos infantiles. Tu subconsciente no tiene capacidad de razonamiento crítico ni puede distinguir entre verdad y falsedad, simplemente acepta como realidad absoluta cualquier creencia que ha sido repetida con suficiente frecuencia e intensidad emocional, sin importar si esa creencia te sirve o te destruye. Por eso es posible que tengas creencias profundamente arraigadas de que no mereces el éxito,
de que el dinero es la raíz de todo mal, de que las personas ricas son inherentemente corruptas, o de que tus ambiciones son egoístas e indignas, incluso cuando conscientemente rechazas esas ideas como absurdas. Estas creencias subconscientes operan como programas invisibles que sabotean cada intento de progreso, generando autosabotaje sutil que te mantiene exactamente donde esas creencias predicen que debes estar. Hill descubrió que intentar cambiar tu vida sin primero reprogramar tu mente subconsciente es como intentar conducir un auto con el freno de mano activado. Puedes presionar el acelerador tanto como quieras, puedes invertir tremenda energía y esfuerzo, pero avanzarás muy lentamente y con enorme fricción, porque estás luchando contra fuerzas internas que están trabajando constantemente en tu contra. La solución no es fortalecer tu voluntad consciente hasta el punto de agotamiento, intentando vencer por fuerza bruta la resistencia de tu subconsciente, sino aprender a comunicarte efectivamente con tu mente subconsciente de una manera que le permita aceptar nuevas creencias que reemplacen las antiguas programaciones limitantes. Este proceso de reprogramación subconsciente no es instantáneo ni mágico, requiere la aplicación disciplinada de técnicas específicas durante un periodo sostenido de tiempo, pero los resultados son absolutamente transformadores, porque una vez que logras alinear tu mente consciente y subconsciente hacia el mismo objetivo, eliminas la fricción interna que ha estado consumiendo la mayor parte de tu energía vital. Hill enfatizaba que este trabajo interno es más importante que cualquier acción externa, porque todas tus acciones fluyen inevitablemente de tus creencias subconscientes. Y si esas creencias son tóxicas, tus acciones eventualmente reflejarán esa toxicidad, sin importar cuánto te esfuerces conscientemente por comportarte de manera diferente. El primer paso para reprogramar tu subconsciente es volverse dolorosamente consciente de las creencias limitantes que actualmente lo habitan, porque no puedes cambiar lo que no reconoces que existe. Esto requiere una honestidad brutal contigo mismo, una voluntad de examinar tus reacciones automáticas, tus pensamientos recurrentes y tus patrones de autosabotaje sin la protección cómoda de la negación o la racionalización. Hill sugería que observaras cuidadosamente en qué áreas de tu vida experimentas resistencia constante, porque esa resistencia generalmente señala la presencia de creencias subconscientes que están en conflicto con tus deseos conscientes, creando una batalla interna que se manifiesta externamente como obstáculos aparentemente insuperables. Una vez que has identificado las creencias limitantes específicas que te están reteniendo, el siguiente paso es reemplazarlas sistemáticamente con creencias empoderadoras que apoyen tu propósito definido. Y para lograr esto, Hill desarrolló una técnica específica y poderosa que llamó autosugestión. Un método de comunicación directa con tu mente subconsciente que, cuando se practica correctamente, puede reprogramar completamente tu sistema de creencias en un periodo relativamente corto de tiempo. Esta técnica no es simplemente repetir afirmaciones positivas de manera mecánica, como muchos malinterpretan, sino un proceso sofisticado que combina lenguaje preciso, visualización vivida y emoción genuina para penetrar las defensas de tu subconsciente e implantar nuevas verdades que eventualmente se vuelven tan reales para ti como las antiguas limitaciones que están reemplazando. La técnica de autosugestión que Napoleon Hill enseñó es engañosamente simple en su descripción, pero profundamente transformadora en su aplicación consistente. Y la mayoría de las personas que la intentan fracasan no porque la técnica no funcione, sino porque no la practican con la precisión, emoción e intensidad necesarias para generar resultados reales.
El proceso comienza con la creación de una declaración escrita específica de tu propósito definido, formulada en tiempo presente como si ya fuera una realidad establecida. Porque tu mente subconsciente no responde a deseos futuros, sino a afirmaciones de lo que consideras verdadero en el momento actual. Esta declaración debe incluir no solo qué deseas alcanzar, sino también qué estás dispuesto a dar a cambio. Porque Hill entendió que el universo opera según el principio de intercambio justo y que nada valioso se obtiene sin un sacrificio equivalente. Tu declaración de autosugestión debe ser leída en voz alta 2 veces al día sin falta. Una vez inmediatamente después de despertar, cuando tu mente está en su estado más receptivo, y otra vez justo antes de dormir, cuando tu subconsciente está preparándose para procesar la información del día. Pero aquí está el elemento crítico que la mayoría pasa por alto. No puedes simplemente recitar las palabras mecánicamente como si estuvieras leyendo una lista de compras, porque la emoción es el lenguaje del subconsciente y sin ella tus palabras carecen del poder necesario para penetrar las capas profundas de tu mente. Debes saturar cada palabra con el sentimiento intenso del logro ya materializado, visualizando con tal viveza que tu cuerpo reaccione físicamente como si estuvieras experimentando ese éxito en el momento presente. Hill descubrió que cuando combinas lenguaje preciso con visualización vivida y emoción genuina, creas una impresión en tu mente subconsciente que es indistinguible de una experiencia real, y tu subconsciente, al no poder diferenciar entre experiencias vívidas, imaginadas y eventos reales, comienza a aceptar tu declaración como un hecho establecido en lugar de un deseo futuro. Esta aceptación subconsciente es el punto de inflexión crítico, porque una vez que tu subconsciente acepta algo como verdadero, automáticamente reorganiza tu percepción, tus impulsos y tus acciones para que sean consistentes con esa nueva verdad, convirtiendo lo que antes era esfuerzo consciente agotador en comportamiento automático que fluye naturalmente sin necesidad de motivación constante. Durante el proceso de autosugestión, es absolutamente esencial que te veas a ti mismo ya en posesión del objetivo que deseas, no como algo que esperas obtener en el futuro, sino como algo que ya tienes en el presente. Esta distinción temporal es crucial porque el futuro nunca llega, siempre permanece perpetuamente adelante de ti, y si condicionas tu mente a buscar el éxito en el futuro, siempre estará en el futuro sin importar cuánto tiempo pase. Pero cuando entrenas tu subconsciente a aceptar el éxito como una realidad presente, este comienza inmediatamente a generar las acciones, percepciones y decisiones que naturalmente fluyen de alguien que ya ha alcanzado ese nivel de logro. Hill enfatizaba que debes involucrar todos tus sentidos en la visualización durante la autosugestión. No solo veas tu éxito, sino escúchalo. Siéntelo, huélelo, saboréalo, hazlo tan real en tu mente que la distinción entre imaginación y realidad se vuelva borrosa. ¿Qué estás usando cuando ya has alcanzado tu objetivo? ¿Cómo camina alguien que ha logrado lo que tú buscas lograr? ¿Qué tono de voz usa? ¿Cómo se siente la confianza absoluta de saber que tu éxito es inevitable? Todas estas preguntas deben ser respondidas vívidamente durante tu práctica de autosugestión, creando una experiencia interna tan rica y detallada que tu subconsciente no tenga más opción que aceptarla como real. La persistencia en esta práctica es absolutamente no negociable porque estás intentando reprogramar décadas de condicionamiento negativo, y eso no sucede después de unos pocos días de esfuerzo tibio.
Hill observó que la mayoría de las personas abandona la autosugestión después de 1 o 2 semanas porque no ven resultados inmediatos y dramáticos, sin comprender que están construyendo nuevos caminos neurales en su cerebro y nuevas estructuras de creencias en su subconsciente, procesos que requieren tiempo y repetición constante antes de manifestarse como cambios externos visibles. La fe en el proceso debe mantenerse incluso cuando no hay evidencia externa de progreso, porque los cambios más profundos ocurren primero en tu mundo interno y solo después se reflejan en tu realidad externa. A medida que continúas esta práctica día tras día sin falta, comenzarás a notar cambios sutiles, pero significativos, en tu manera de pensar y actuar. Ideas que antes te parecían imposibles comenzarán a sentirse alcanzables. Oportunidades que antes eran invisibles se volverán obvias. Y acciones que antes requerían tremenda fuerza de voluntad comenzarán a fluir naturalmente porque tu identidad subconsciente está cambiando gradualmente para alinearse con tu propósito definido. Este es el poder de la autosugestión aplicada correctamente. No es magia ni pensamiento positivo superficial, sino un método científico de reprogramación mental que funciona según leyes psicológicas tan predecibles como las leyes de la física, y que está disponible para cualquiera que tenga la disciplina necesaria para aplicarlo consistentemente hasta que produzca resultados irreversibles. Mientras continúas el proceso de reprogramar tu mente subconsciente a través de la autosugestión disciplinada, Napoleon Hill descubrió que algo extraordinario comienza a manifestarse en tu experiencia cotidiana. Un fenómeno que él llamó la transmutación del deseo, el proceso misterioso por el cual un anhelo intenso combinado con fe subconsciente inquebrantable se convierte en su equivalente físico a través de medios que parecen milagrosos para quienes no comprenden las leyes mentales que los gobiernan. Este no es un concepto metafísico abstracto, sino una observación empírica basada en décadas de estudio de personas exitosas que consistentemente reportaban experiencias similares de sincronicidad aparentemente imposible, donde eventos, personas y circunstancias se alineaban de maneras que desafiaban toda probabilidad estadística para facilitar la materialización de sus objetivos. Tu mente consciente, con toda su capacidad analítica y razonamiento lógico, solo puede procesar una fracción minúscula de la información que te rodea en cada momento, filtrando la realidad masivamente compleja a través de tus creencias y expectativas establecidas para crear una versión simplificada del mundo que sea consistente con tu identidad actual y manejable para tu atención limitada. Esto significa que en cada momento hay miles de oportunidades, conexiones y recursos potenciales en tu entorno inmediato que tu mente consciente simplemente no puede percibir porque están fuera del rango de lo que tus filtros perceptuales consideran relevante o posible. Pero cuando reprogramas tu subconsciente con un nuevo propósito y nuevas creencias, literalmente cambias los filtros a través de los cuales experimentas la realidad. Súbitamente, cosas que siempre estuvieron ahí, pero que eran invisibles para ti, se vuelven obvias y evidentes, como si alguien hubiera encendido luces en una habitación que antes estaba oscura. Personas que podrían ayudarte a alcanzar tu objetivo comienzan a aparecer en tu vida aparentemente por casualidad. Información crucial que necesitas llega a ti justo en el momento preciso, y oportunidades que antes habrías ignorado o rechazado ahora capturan tu atención porque tu sistema perceptual ha sido reconfigurado para reconocerlas. Hill no creía que el universo cambiara mágicamente para acomodar tus deseos, sino que tu percepción del universo cambiaba tan dramáticamente que descubrías recursos que siempre estuvieron disponibles, pero que tu mente anterior era incapaz de detectar.
Este proceso de transmutación se acelera exponencialmente cuando desarrollas lo que Hill llamó fe absoluta, no la fe religiosa basada en escrituras o dogmas, sino una convicción subconsciente tan profunda en la inevitabilidad de tu éxito que elimina completamente la posibilidad del fracaso de tu universo mental. Esta clase de fe no se puede fabricar mediante esfuerzo consciente ni se puede forzar a través de pensamiento positivo superficial, sino que emerge naturalmente como resultado de practicar autosugestión consistentemente hasta que tu subconsciente finalmente acepta tu propósito definido como un hecho consumado en lugar de una aspiración futura. Cuando alcanzas ese nivel de fe, actúas con una certeza tranquila que otras personas encuentran magnética e inspiradora, porque no estás luchando ni esforzándote desesperadamente, sino simplemente ejecutando los pasos necesarios, con la confianza serena de alguien que sabe que su destino ya está asegurado. Hill observó que las personas que desarrollaban esta fe inquebrantable comenzaban a experimentar lo que solo puede describirse como intuición elevada o guía interna que los dirigía hacia las acciones correctas en el momento correcto, incluso cuando esas acciones desafiaban la lógica convencional o las opiniones de expertos. Esta intuición no es misticismo vacío, sino el resultado de que tu mente subconsciente, ahora completamente alineada con tu propósito definido, tiene acceso a información y percepciones que tu mente consciente no puede procesar directamente, y te comunica esa información a través de corazonadas, impulsos súbitos o sensaciones de certeza inexplicable que cuando las sigues consistentemente te llevan en la dirección correcta. La transmutación del deseo también involucra lo que Hill llamó el uso de la imaginación creativa versus imaginación sintética. La imaginación sintética simplemente reorganiza conceptos e ideas existentes en nuevas combinaciones, mientras que la imaginación creativa accede a insights completamente nuevos que no pueden derivarse de conocimiento previo. Cuando tu mente está operando en estado de fe absoluta, tu imaginación creativa se activa y comienzas a recibir ideas que parecen venir de fuera de ti mismo, soluciones a problemas que tu razonamiento lógico nunca podría haber generado y visiones de posibilidades que trascienden completamente tu experiencia previa. Hill creía que esta imaginación creativa era el punto de conexión entre la mente individual y lo que él llamaba inteligencia infinita, una fuente universal de conocimiento disponible para aquellos cuya mente está suficientemente refinada para recibirla. La clave para acelerar este proceso de transmutación es mantener tu mente constantemente enfocada en tu propósito definido, mientras permaneces flexible y abierto respecto a los medios específicos de alcanzarlo, porque la forma exacta en que tu objetivo se materializará casi nunca es la que imaginaste inicialmente. Hill descubrió que el universo frecuentemente entrega resultados a través de caminos inesperados que son superiores a los que hubieras planeado conscientemente, y si estás demasiado rígidamente apegado a un método específico, podrías perder oportunidades extraordinarias simplemente porque no se ajustan a tus expectativas preconcebidas de cómo deberían verse las cosas. Esta combinación de certeza absoluta en el resultado final con flexibilidad completa en el proceso es el estado mental ideal que maximiza la velocidad y eficiencia de la transmutación del deseo en realidad física. A medida que avanzas en este viaje de transformación mental y comienzas a experimentar los primeros resultados tangibles de tu práctica disciplinada, Napoleon Hill advirtió sobre un peligro insidioso que ha destruido más sueños y arruinado más vidas prometedoras que todos los obstáculos externos combinados: la influencia tóxica y destructiva de las opiniones negativas de otras personas,
especialmente aquellas más cercanas a ti que, movidas por sus propios miedos profundos y limitaciones no examinadas, intentarán, conscientemente o inconscientemente, convencerte de que tus ambiciones son irrealistas, arrogantes o condenadas al fracaso inevitable. Tu círculo social actual fue formado en una versión anterior de tu vida, cuando tenías aspiraciones más pequeñas y creencias más limitadas sobre lo que era posible para alguien como tú. Y la mayoría de esas personas se sienten genuinamente cómodas contigo precisamente porque tu mediocridad no amenaza su propia zona de confort, ni cuestiona las decisiones de vida que ellos han tomado. Cuando comienzas a expandir dramáticamente tu visión de lo posible y a perseguir objetivos que van más allá de lo que tu entorno social considera razonable o alcanzable para alguien de tu origen o circunstancias, inevitablemente generarás resistencia emocional en las personas que te rodean, no porque te odien activamente o deseen tu mal de manera maliciosa, sino porque tu transformación y ambición creciente los obliga a confrontar su propia falta de coraje, su propia rendición ante la mediocridad y su propia traición a los sueños que alguna vez tuvieron pero abandonaron hace mucho tiempo. Tu éxito potencial se convierte en un espejo que refleja sus propios fracasos y compromisos, y la mayoría de las personas preferirá intentar reducirte a su nivel, en lugar de usar tu ejemplo como inspiración para elevar el suyo propio. Hill fue absolutamente categórico en este punto. Debes proteger tu mente de las influencias negativas con el mismo celo fanático con el que protegerías tu hogar de ladrones armados, porque cada opinión pesimista que permites entrar en tu conciencia, cada comentario sarcástico que aceptas sin desafiar, y cada advertencia disfrazada de preocupación sincera, es un virus mental que, si se le permite infectar tu subconsciente, saboteará toda la reprogramación positiva que has estado cultivando cuidadosamente a través de tu práctica de autosugestión. Una sola conversación con una persona profundamente negativa puede deshacer semanas de trabajo interno si no tienes las defensas mentales adecuadas establecidas firmemente en su lugar. Esto no significa que debas volverte arrogante, cerrado a toda retroalimentación o incapaz de escuchar perspectivas diferentes a la tuya, porque la humildad genuina y la apertura al aprendizaje son cualidades esenciales para cualquier persona verdaderamente exitosa. Lo que significa es que debes desarrollar la sabiduría para distinguir claramente entre crítica constructiva, que te ayuda a mejorar tu estrategia o identificar puntos ciegos legítimos en tu plan, y negatividad tóxica que simplemente busca minar tu confianza, sembrar dudas en tu mente y hacerte abandonar tu camino antes de haber tenido la oportunidad de descubrir lo que realmente eres capaz de lograr cuando te niegas a rendirte. La solución que Hill propuso fue tan radical como efectiva. Debes reorganizar deliberadamente tu círculo social para incluir únicamente personas que compartan tus ambiciones elevadas o que ya hayan logrado el nivel de éxito que tú buscas alcanzar. Individuos cuya vibración mental esté alineada con el crecimiento constante y la posibilidad ilimitada en lugar del miedo paralizante y la limitación autoimpuesta. Esto puede significar distanciarte de amigos de toda la vida, reducir contacto con familiares bien intencionados, pero limitados, y buscar activamente nuevas conexiones con personas que operan en un nivel completamente diferente de conciencia y ambición. Decisiones que pueden ser emocionalmente dolorosas a corto plazo, pero absolutamente necesarias para tu supervivencia y éxito a largo plazo. Este principio, que Hill llamó la mente maestra, se basa en la observación de que cuando dos o más mentes se unen en perfecta armonía hacia un propósito común,
crean una tercera mente invisible que es más poderosa que la suma de las mentes individuales. Una fuerza sinérgica que amplifica dramáticamente las capacidades de cada participante y acelera exponencialmente el proceso de materialización de objetivos compartidos. Hill descubrió que prácticamente todos los grandes logros en la historia fueron el resultado de grupos de mente maestra trabajando en coordinación perfecta. Desde los industriales que construyeron imperios hasta los científicos que hicieron descubrimientos revolucionarios, ninguno lo hizo completamente solo, sino rodeado de aliados cuyas mentes complementaban y potenciaban la suya propia. Formar tu propio grupo de mente maestra requiere selección cuidadosa de individuos que no solo posean conocimientos o habilidades que complementen las tuyas, sino que también compartan tu nivel de ambición, integridad y compromiso con la excelencia, porque un solo miembro negativo o mediocre puede contaminar toda la energía del grupo y convertir lo que debería ser una fuerza aceleradora en un lastre que te arrastra hacia abajo. Hill sugería reuniones regulares donde cada miembro comparte sus desafíos actuales, ofrece recursos o conexiones que puedan ayudar a otros, y mantiene a todos responsables de los compromisos que han hecho, creando un ecosistema de apoyo mutuo que hace prácticamente imposible rendirse porque tienes personas contando contigo y esperando que estés a la altura de tu potencial declarado. A medida que continúas aplicando estos principios con disciplina inquebrantable y comienzas a ver progreso genuino hacia tu propósito definido, Napoleon Hill advirtió que inevitablemente llegarás a un punto crítico que él consideraba la prueba definitiva de tu temple y determinación real, el momento en que parece que todo está yendo terriblemente mal, cuando los obstáculos se multiplican exponencialmente, cuando tus recursos financieros o emocionales se agotan peligrosamente, y cuando cada fibra de tu ser consciente te grita desesperadamente que abandones antes de perder aún más de lo que ya has sacrificado. Hill llamó a este fenómeno la prueba de fuego y observó a través de su investigación exhaustiva que prácticamente todos los grandes triunfadores habían pasado por al menos un periodo de crisis devastadora justo antes de su avance más significativo y transformador, como si el universo estuviera calibrando deliberadamente su determinación antes de entregarles las llaves del éxito que habían estado buscando. La mayoría de las personas, cuando llegan a este punto de máxima presión y adversidad aparentemente insuperable, interpretan la situación como una señal clara de que están en el camino equivocado, como evidencia irrefutable de que sus ambiciones eran poco realistas desde el principio y que deberían rendirse inmediatamente antes de causar más daño a sí mismos o a quienes dependen de ellos. Esta interpretación es exactamente lo que el 99% de la población hace cuando enfrenta dificultades serias. Y es precisamente por eso que el 99% de la población vive en mediocridad perpetua, mientras solo el 1% experimenta éxito extraordinario. Pero Hill descubrió a través de su investigación meticulosa exactamente lo opuesto. Estas crisis no son señales de que debes abandonar, sino indicadores precisos de que estás más cerca que nunca de tu objetivo, que has perturbado lo suficiente el orden establecido de tu realidad personal como para generar resistencia proporcional a la magnitud de la transformación que estás intentando lograr. Piénsalo desde una perspectiva lógica. Si estuvieras intentando romper una pared masiva de concreto, golpeándola repetidamente con un martillo, la pared no mostraría ningún signo visible de debilitamiento durante los primeros cientos o incluso miles de golpes. Permanecería aparentemente tan sólida e impenetrable como siempre,
hasta que súbitamente, en el golpe exacto que precede al quiebre, desarrollaría fisuras invisibles que la preparan para colapsar completamente en el siguiente impacto. Si te rindieras en ese punto crítico, justo antes del quiebre, habrías invertido toda esa energía para nada, pero si persistes a través de esa resistencia máxima, atraviesas la barrera y descubres que el otro lado era accesible todo el tiempo, solo requería que continuaras golpeando más allá del punto donde la mayoría de las personas se rinden derrotadas. Tu mente obedece verdaderamente cuando mantienes tu fe inquebrantable, incluso en la oscuridad más profunda y desconcertante. Cuando continúas aplicando los principios de autosugestión disciplinadamente, aunque toda evidencia externa grite que estás delirando o autoengañándote. Porque es precisamente en ese punto de máxima presión donde el carbón ordinario se transforma en diamante invaluable a través del calor y la compresión extrema. Hill enfatizaba que la persistencia genuina no es simplemente insistir ciegamente en la misma estrategia fallida una y otra vez, esperando resultados diferentes, lo cual sería la definición de locura, sino mantener absolutamente firme tu objetivo final, mientras permaneces completamente flexible en tus métodos, ajustando tu enfoque según la retroalimentación que recibes de la realidad, sin nunca comprometer o abandonar el destino final que has declarado como inevitable. Los individuos que colapsan y se rinden ante la adversidad seria son invariablemente aquellos cuyo propósito definido nunca fue lo suficientemente claro o emocionalmente cargado desde el principio, cuya decisión de tener éxito nunca fue verdaderamente irrevocable, sino condicional y negociable, y cuya fe subconsciente era superficial, apenas un barniz delgado de optimismo pintado sobre una base profunda de duda y miedo arraigado. Pero aquellos que han reprogramado genuinamente su mente subconsciente a través de meses de práctica disciplinada de autosugestión, descubren que poseen una resiliencia casi sobrehumana que los sorprende incluso a ellos mismos, una capacidad aparentemente ilimitada para levantarse una y otra vez, sin importar cuántas veces sean derribados, porque ya no están operando desde la fuerza de voluntad consciente que se agota rápidamente bajo presión sostenida, sino desde una convicción subconsciente que es literalmente inagotable, porque se ha convertido en parte de su identidad fundamental. Hill también descubrió que durante estos periodos de máxima adversidad es cuando típicamente recibes las ideas más brillantes y las soluciones más creativas a tus problemas. Porque la presión extrema fuerza a tu mente a operar en un nivel completamente diferente de creatividad e innovación. Cuando los métodos convencionales claramente no están funcionando y te encuentras con la espalda contra la pared sin opciones aparentes, tu mente subconsciente finalmente se ve obligada a acceder a recursos internos que normalmente permanecen dormidos, a conectarse con niveles más profundos de inteligencia que solo emergen cuando la necesidad es absolutamente desesperada y todas las soluciones superficiales han sido agotadas sin éxito. Por eso Hill aconsejaba que durante tus momentos más oscuros de dificultad extrema, en lugar de entregarte a la desesperación o la autocompasión, debes intensificar dramáticamente tu práctica de autosugestión, duplicar tu compromiso con tu propósito definido y buscar activamente la lección o el regalo escondido dentro de la adversidad aparente. Porque invariablemente esa lección es exactamente lo que necesitabas aprender para dar el siguiente salto en tu evolución. La adversidad no es tu enemiga, sino tu maestra más efectiva. Y si la rechazas o huyes de ella, también rechazas las lecciones que solo pueden aprenderse a través de la presión sostenida y el desafío extremo que te obligan a convertirte en alguien más fuerte,
más sabio y más capaz de lo que eras antes de enfrentar esas dificultades que en su momento parecían insuperables, pero que en retrospectiva se revelaron como exactamente lo que necesitabas para forjar el carácter necesario para manejar el nivel de éxito que estabas buscando alcanzar. Una vez que has sobrevivido a tu prueba de fuego y has demostrado a través de tu persistencia inquebrantable que tu compromiso es genuino e irrevocable, Napoleon Hill identificó que existe un punto de inflexión extraordinario en el viaje de cada persona exitosa. Un momento místico que él llamó el principio de rendición creativa, donde después de haber aplicado todos los principios conscientemente con disciplina férrea y haber perseverado a través de adversidades que habrían destruido a personas menos comprometidas, finalmente dejas ir la necesidad neurótica de controlar cada pequeño detalle del proceso y permites que fuerzas infinitamente más grandes y sabias que tu mente consciente limitada tomen el mando y dirijan el flujo de eventos. Esto no es resignación pasiva ni abandono derrotado de tu objetivo, sino todo lo contrario. Es el estado paradójico de máxima potencia mental, donde tu subconsciente, ahora completamente reprogramado con tu propósito definido y saturado con fe inquebrantable, comienza a operar de maneras que trascienden completamente tu comprensión lógica limitada, conectándote con lo que Hill llamaba inteligencia infinita. Esta inteligencia infinita no es un concepto religioso, sino la observación empírica de que existe una fuente universal de sabiduría, conocimiento y recursos que trasciende la capacidad individual de cualquier mente humana, y que esta fuente está disponible para aquellos cuya mente ha sido suficientemente purificada de dudas, miedos y limitaciones autoimpuestas como para poder recibirla sin distorsión. En este estado elevado de conciencia comienzas a experimentar fenómenos que antes habrías descartado como imposibles o fantasiosos. Ideas brillantes que parecen llegar completamente formadas de la nada, sin ningún proceso de pensamiento deliberado que las preceda. Soluciones creativas a problemas complejos que aparecen en tu mente en momentos inesperados, cuando no estabas pensando activamente sobre ellos. Y una sincronicidad extraordinaria de eventos aparentemente no relacionados que se alinean perfectamente para guiar tu camino con una precisión que desafía toda explicación estadística o racional. Tu mente obedece plenamente cuando finalmente has eliminado el conflicto paralizante entre lo que deseas conscientemente y lo que crees subconscientemente, creando un canal limpio y despejado a través del cual la inspiración genuina y la guía superior pueden fluir sin obstrucción causada por dudas, miedos o creencias limitantes residuales. Hill observó que los inventores más prolíficos de su época, incluyendo a Thomas Edison, con quien tuvo extensas conversaciones personales, describían experiencias notablemente similares de recibir conocimiento completo de manera instantánea, como si estuvieran descargando información de una fuente externa, en lugar de generarla a través de pensamiento deliberado y razonamiento lógico paso a paso. Y estos inventores frecuentemente admitían que no podían explicar de dónde venían exactamente sus mejores ideas, sino solo que llegaban cuando su mente estaba en un estado particular de receptividad relajada. Este fenómeno que Hill documentó extensivamente no es misticismo vacío ni superstición sin fundamento, sino el resultado completamente lógico y predecible de una mente que ha alcanzado coherencia interna completa, donde todos los niveles de conciencia, desde el más superficial hasta el más profundo, están trabajando en perfecta armonía hacia el mismo objetivo claramente definido, eliminando completamente la fricción mental que normalmente consume la mayor parte de nuestra energía psicológica disponible.
Cuando tu mente consciente, tu mente subconsciente y lo que podríamos llamar tu mente superconsciente están todas alineadas, creas un campo unificado de intención tan poderoso que literalmente reorganiza las probabilidades en tu entorno externo, atrayendo hacia ti personas, circunstancias y oportunidades que corresponden perfectamente a la frecuencia en la que estás vibrando internamente. La paradoja fascinante que Hill descubrió es que para alcanzar este estado de máximo poder y conexión con la inteligencia infinita, primero debes invertir semanas o incluso meses de esfuerzo disciplinado intenso en los pasos preparatorios que hemos discutido. Definir tu propósito con claridad absoluta. Tomar una decisión irrevocable de alcanzarlo. Reprogramar sistemáticamente tu subconsciente a través de autosugestión diaria. Proteger celosamente tu mente de influencias negativas. Formar alianzas de mente maestra con personas de ambición similar. Y persistir implacablemente a través de las adversidades inevitables que surgen para probar la autenticidad de tu compromiso. Pero una vez que has hecho ese trabajo preliminar y has cruzado el umbral crítico donde tu fe se vuelve inquebrantable, el proceso entero cambia de naturaleza y se vuelve cada vez más fluido, natural y aparentemente sin esfuerzo, como si estuvieras siendo llevado por una corriente invisible pero poderosa hacia tu destino inevitable, en lugar de tener que nadar contra la corriente como lo hacías al principio. Hill notó que en este estado avanzado, las personas exitosas dejaban de sentirse como si estuvieran luchando desesperadamente para forzar que las cosas sucedieran y en cambio sentían que estaban colaborando con fuerzas universales que estaban facilitando activamente su éxito, quitando obstáculos del camino, abriendo puertas que previamente estaban cerradas y orquestando encuentros aparentemente casuales, que resultaban ser exactamente lo que necesitaban en ese momento preciso. Esta experiencia de flujo sincronizado con la inteligencia infinita es el estado mental óptimo donde el logro de objetivos deja de ser una batalla agotadora y se convierte en un proceso relativamente sin esfuerzo de permitir que tu éxito inevitable se manifieste a través de ti en lugar de intentar crearlo mediante fuerza bruta de voluntad consciente que eventualmente se agota. El método para acceder más consistentemente a este estado de conexión con la inteligencia infinita, según Hill, involucra periodos regulares de silencio meditativo, donde quietas completamente tu mente consciente parlante y permites que la sabiduría más profunda emerja del silencio. Una práctica que todos los grandes líderes espirituales y pensadores visionarios a lo largo de la historia han empleado, aunque la hayan descrito con diferentes lenguajes según su contexto cultural. En esos momentos de quietud mental profunda, cuando has cesado temporalmente el constante ruido del pensamiento superficial y las preocupaciones triviales del día a día, creas espacio para que insights genuinos y guía auténtica emerjan de niveles más profundos de tu ser que normalmente son completamente inaccesibles debido al ruido mental constante que caracteriza la conciencia ordinaria de la mayoría de las personas que nunca experimentan un momento de verdadero silencio interno. El principio final, y quizás más profundo que Napoleon Hill, reveló después de más de 20 años de investigación meticulosa estudiando a los individuos más exitosos de su época, es que el verdadero propósito de disciplinar tu mente y alcanzar el éxito material no es simplemente acumular riqueza externa o lograr objetivos superficiales que impresionen a otros, sino despertar completamente a quien realmente eres, más allá de todas las limitaciones artificiales que la sociedad te ha impuesto sistemáticamente y las creencias falsas y destructivas que has aceptado erróneamente sobre ti mismo durante años de condicionamiento negativo.
Cuando tu mente finalmente obedece de manera completa y consistente, cuando logras esa alineación perfecta entre deseo consciente y creencia subconsciente, que elimina toda fricción interna, descubres algo absolutamente revolucionario, que posees capacidades extraordinarias que siempre estuvieron latentes en tu interior, esperando pacientemente ser activadas por la dirección correcta y precisa de tu pensamiento enfocado. La verdadera transformación que ocurre a través de este proceso no es convertirte en alguien fundamentalmente diferente de quien eres, sino remover sistemáticamente las múltiples capas de condicionamiento negativo, miedo aprendido y limitación autoimpuesta que han estado ocultando tu grandeza inherente durante toda tu vida, liberando finalmente el potencial vasto que siempre fue tuyo por derecho de nacimiento, pero que permanecía completamente bloqueado e inaccesible debido al miedo paralizante, la duda corrosiva y la conformidad social que te fue enseñada como virtud, cuando en realidad era una forma sutil de esclavitud mental. Hill comprendió profundamente que cada ser humano nace con acceso directo a la misma inteligencia infinita que ha generado absolutamente todo logro extraordinario en toda la historia documentada de la humanidad, con el mismo poder creativo fundamental que construyó civilizaciones y produjo todos los avances científicos, artísticos y tecnológicos que admiramos. Pero la tragedia devastadora que Hill observó una y otra vez es que la vasta mayoría de las personas vive y muere sin activar nunca ese poder tremendo que llevaban dentro, sin siquiera sospecharse remotamente de las capacidades extraordinarias que poseían, porque nunca aprendieron los principios específicos y las prácticas disciplinadas que desatan ese potencial dormido y lo convierten en fuerza activa que transforma radicalmente la realidad externa. El día que tu mente finalmente obedece de manera completa y permanente es el día en que comienzas a operar desde tu verdadera naturaleza divina en lugar de tu identidad condicionada y limitada, y desde ese lugar elevado de autenticidad total y poder recuperado, lo imposible cede, no porque hayas forzado mágicamente a la realidad externa a cambiar según tu voluntad arbitraria, sino porque has cambiado fundamental y permanentemente la frecuencia vibratoria en la que operas y ahora estás magnetizando naturalmente experiencias, personas y circunstancias que corresponden perfectamente a tu nuevo nivel expandido de conciencia y expectativa. Esto significa que cada objetivo material que alcanzas a través de la aplicación de estos principios es simplemente un efecto secundario relativamente menor del verdadero premio invaluable. La persona completamente transformada en la que te conviertes inevitablemente en el proceso de perseguir esos objetivos con determinación inquebrantable, alguien que ha dominado completamente su propia mente en lugar de permanecer esclavo pasivo de ella, alguien que crea conscientemente su realidad deseada en lugar de simplemente reaccionar mecánicamente a las circunstancias que parecen imponerse desde afuera, alguien que vive desde un propósito definido cristalino en lugar de la distracción aleatoria y el movimiento sin sentido que caracteriza la existencia de la mayoría de las personas que nunca toman control consciente de la dirección de sus vidas. Él pasó literalmente décadas de su vida estudiando obsesivamente el fenómeno del éxito desde todos los ángulos posibles, para finalmente llegar a una conclusión simple pero revolucionaria. El éxito mismo en todas sus manifestaciones externas es solo un síntoma visible de haber aprendido a pensar correctamente y con disciplina, de haber entrenado tu mente hasta convertirla en el instrumento de precisión que siempre fue diseñada para ser, en lugar de permitir que permanezca como una herramienta desordenada que genera resultados aleatorios e inconsistentes.
Una vez que dominas completamente esa habilidad fundamental de pensamiento disciplinado y dirigido, todo lo demás que podrías desear se vuelve no solo posible, sino prácticamente inevitable, porque estás finalmente operando en perfecta armonía con las leyes mentales universales que gobiernan toda manifestación en el universo material. La belleza de estos principios que Hill descubrió y codificó es que no son teoría abstracta ni filosofía especulativa, sino leyes prácticas que han sido validadas por miles de personas a lo largo de más de un siglo, aplicables a cualquier objetivo en cualquier campo de esfuerzo humano, desde construir negocios hasta crear arte, desde desarrollar relaciones hasta alcanzar excelencia atlética. Las leyes son neutrales e impersonales. Funcionan para cualquiera que las aplique correctamente sin importar su origen, educación, raza, género o circunstancias iniciales, porque operan a un nivel de mente que trasciende completamente todas esas categorías superficiales que la sociedad usa para dividir y limitar a las personas. Hill también descubrió algo profundamente significativo sobre la naturaleza del servicio y la contribución. Que las personas que alcanzan el mayor éxito y acumulan la mayor riqueza no son aquellas que buscan egoístamente su propio beneficio sin considerar a otros, sino aquellas que encuentran maneras de servir a la mayor cantidad de personas posible con la mayor calidad posible, porque el universo recompensa proporcionalmente el valor que entregas a otros. Este principio de reciprocidad universal significa que tu éxito personal está inextricablemente conectado con tu disposición y capacidad para contribuir valor genuino al mundo, y que mientras más profundamente alineas tu propósito definido con el servicio a otros, en lugar del enriquecimiento puramente egoísta, más fácil y rápido, fluyen hacia ti los recursos necesarios para materializar ese propósito. Finalmente, Hill enfatizaba que el viaje de dominar tu mente y alcanzar tu máximo potencial nunca termina realmente, porque siempre hay nuevos niveles de maestría que alcanzar, nuevas capacidades que desarrollar y nuevas contribuciones que hacer. El éxito verdadero no es un destino final donde llegas y te detienes, sino un proceso continuo de crecimiento, expansión y evolución que dura toda tu vida. Y las personas más realizadas son aquellas que abrazan este proceso con entusiasmo en lugar de verlo como una carga, que encuentran alegría en el viaje mismo de convertirse en más de lo que eran ayer, en lugar de obsesionarse únicamente con alcanzar algún punto final arbitrario, donde finalmente podrán descansar y sentirse satisfechas permanentemente. Y así llegamos al momento donde las palabras deben detenerse y la acción debe comenzar, porque todo el conocimiento del mundo es absolutamente inútil si permanece como información abstracta en tu cabeza en lugar de convertirse en práctica disciplinada en tu vida diaria. Napoleon Hill no compartió estos principios para que los admiraras desde la distancia como curiosidades filosóficas, sino para que los aplicaras con la misma seriedad con la que un cirujano aplica su bisturí, comprendiendo que cada pensamiento que permites habitar tu mente está literalmente construyendo tu futuro en este preciso momento. La pregunta que realmente importa no es si estos principios funcionan, porque han sido validados por miles de personas exitosas a lo largo de más de un siglo, sino si tú posees el coraje necesario para comprometerte completamente con el proceso, incluso cuando tu entorno te ridiculice, incluso cuando tus resultados iniciales sean desalentadores, incluso cuando cada voz externa e interna te suplique que regreses a la seguridad familiar de la mediocridad. Tu mente está esperando órdenes claras en este momento,
lista para reorganizar tu realidad entera si finalmente decides darle un propósito definido por el cual trabajar. Pero esa decisión no puede ser tibia ni condicional. No puede ser un experimento casual que abandonas ante la primera incomodidad, sino un compromiso total con tu propia grandeza que no acepta excusas ni negociaciones. El camino que se abre frente a ti no es fácil ni está diseñado para los débiles de espíritu, porque requiere que enfrentes todas las mentiras que has creído sobre ti mismo, todas las limitaciones que has aceptado como verdades inmutables y todos los miedos que han gobernado tus decisiones durante años. Pero la alternativa es continuar viviendo una vida diminuta, una existencia donde tus dones permanecen sin desarrollar, donde tu potencial se marchita por falta de uso, y donde llegas al final de tus días con el peso insoportable del remordimiento por lo que pudiste haber sido, pero nunca te atreviste a intentar. Hill vio demasiadas vidas desperdiciadas en la conformidad silenciosa, demasiados sueños abandonados en el altar de la aprobación social, y dedicó su obra a asegurar que quien estuviera listo para escuchar tuviera acceso a las llaves que abren las puertas de lo imposible. Esas llaves están ahora en tus manos, oxidadas quizás por años de desuso colectivo, pero perfectamente funcionales si decides pulirlas con la práctica diaria y la fe inquebrantable en tu capacidad para transformar no solo tu vida, sino el mundo que te rodea. Este es el momento de la verdad, donde debes elegir entre dos versiones de ti mismo, la que continuará posponiendo su grandeza hasta que las condiciones sean perfectas, lo cual significa posponerla eternamente, o la que comienza hoy mismo con lo que tiene, donde está, sabiendo que el día perfecto para empezar nunca llegará, porque no existe tal cosa. Tu mente no necesita que seas perfecto para empezar a obedecerte, solo necesita que seas consistente, que aparezcas día tras día con tu propósito definido claramente articulado, con tu autosugestión practicada religiosamente, con tu fe alimentada por acción disciplinada, en lugar de esperanza pasiva. Y mientras haces esto, mientras caminas este sendero que tantos han recorrido antes que tú y que tantos más recorrerán después, recuerda que no estás solo en esta jornada, que cada persona que elige la excelencia sobre la mediocridad contribuye a elevar la conciencia colectiva de la humanidad y hace un poco más fácil el camino para quienes vienen detrás. Porque al final, la única pregunta que realmente importa no es qué tan difícil será el camino, ni cuánto tiempo tomará alcanzar tus objetivos, sino quién te convertirás en el proceso de perseguirlos, qué versión de ti mismo revelarás cuando finalmente quites todas las máscaras de limitación que has estado usando y permitas que tu verdadera esencia brille sin obstáculos ni disculpas. El día que tu mente obedece, lo imposible empieza a ceder, pero más importante aún, tú comienzas a descubrir que siempre fuiste más poderoso de lo que jamás te permitiste creer, que tus límites eran ilusiones mantenidas en su lugar únicamente por la falta de cuestionamiento, y que el universo estaba esperando todo este tiempo a que finalmente reclamaras tu derecho de nacimiento como creador consciente de tu propia realidad. Si estas palabras han resonado en algún lugar profundo de tu ser, si has sentido ese reconocimiento inconfundible de una verdad que ya conocías pero habías olvidado, entonces demuéstralo no solo con aprobación pasiva, sino con acción comprometida. Dale like a este video como una declaración pública de tu intención de cambiar. Deja un comentario compartiendo qué principio específico vas a implementar primero en tu vida, porque al articular tu compromiso por escrito, lo haces más real y tangible. Comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar estas verdades hoy.
alguien que está luchando en silencio con su propia grandeza no reclamada. Y suscríbete a este canal para continuar recibiendo el conocimiento que despierta mentes dormidas y enciende fuegos en corazones que habían olvidado cómo arder con propósito y pasión. Porque juntos estamos construyendo una comunidad de individuos extraordinarios que se niegan a aceptar la mediocridad como destino y que entienden que su transformación personal es el primer paso hacia la transformación del mundo entero. Y así llegamos al momento donde las palabras deben detenerse y la acción debe comenzar, porque todo el conocimiento del mundo es absolutamente inútil si permanece como información abstracta en tu cabeza en lugar de convertirse en práctica disciplinada en tu vida diaria. Napoleon Hill no compartió estos principios para que los admiraras desde la distancia como curiosidades filosóficas, sino para que los aplicaras con la misma seriedad con la que un cirujano aplica su bisturí, comprendiendo que cada pensamiento que permites habitar tu mente está literalmente construyendo tu futuro en este preciso momento. La pregunta que realmente importa no es si estos principios funcionan, porque han sido validados por miles de personas exitosas a lo largo de más de un siglo, sino si tú posees el coraje necesario para comprometerte completamente con el proceso, incluso cuando tu entorno te ridiculice, incluso cuando tus resultados iniciales sean desalentadores, incluso cuando cada voz externa e interna te suplique que regreses a la seguridad familiar de la mediocridad. Tu mente está esperando órdenes claras en este momento, lista para reorganizar tu realidad entera, si finalmente decides darle un propósito definido por el cual trabajar. Pero esa decisión no puede ser tibia ni condicional. No puede ser un experimento casual que abandonas ante la primera incomodidad, sino un compromiso total con tu propia grandeza que no acepta excusas ni negociaciones. El camino que se abre frente a ti no es fácil ni está diseñado para los débiles de espíritu, porque requiere que enfrentes todas las mentiras que has creído sobre ti mismo, todas las limitaciones que has aceptado como verdades inmutables y todos los miedos que han gobernado tus decisiones durante años. Pero la alternativa es continuar viviendo una vida diminuta, una existencia donde tus dones permanecen sin desarrollar, donde tu potencial se marchita por falta de uso, y donde llegas al final de tus días con el peso insoportable del remordimiento por lo que pudiste haber sido, pero nunca te atreviste a intentar. Hill vio demasiadas vidas desperdiciadas en la conformidad silenciosa, demasiados sueños abandonados en el altar de la aprobación social, y dedicó su obra a asegurar que quien estuviera listo para escuchar tuviera acceso a las llaves que abren las puertas de lo imposible. Esas llaves están ahora en tus manos, oxidadas quizás por años de desuso colectivo, pero perfectamente funcionales si decides pulirlas con la práctica diaria y la fe inquebrantable en tu capacidad para transformar no solo tu vida, sino el mundo que te rodea. Este es el momento de la verdad, donde debes elegir entre dos versiones de ti mismo, la que continuará posponiendo su grandeza hasta que las condiciones sean perfectas, lo cual significa posponerla eternamente, o la que comienza hoy mismo con lo que tiene. ¿Dónde está? Sabiendo que el día perfecto para empezar nunca llegará porque no existe tal cosa. Tu mente no necesita que seas perfecto para empezar a obedecerte, solo necesita que seas consistente, que aparezcas día tras día con tu propósito definido claramente articulado, con tu autosugestión practicada religiosamente, con tu fe alimentada por acción disciplinada en lugar de esperanza pasiva. Y mientras haces esto, mientras caminas este sendero que tantos han recorrido antes que tú y que tantos más recorrerán después,
recuerda que no estás solo en esta jornada, que cada persona que elige la excelencia sobre la mediocridad contribuye a elevar la conciencia colectiva de la humanidad y hace un poco más fácil el camino para quienes vienen detrás. Porque al final, la única pregunta que realmente importa no es qué tan difícil será el camino ni cuánto tiempo tomará alcanzar tus objetivos, sino quién te convertirás en el proceso de perseguirlos. ¿Qué versión de ti mismo revelarás cuando finalmente quites todas las máscaras de limitación que has estado usando y permitas que tu verdadera esencia brille sin obstáculos ni disculpas? El día que tu mente obedece, lo imposible empieza a ceder, pero más importante aún, tú comienzas a descubrir que siempre fuiste más poderoso de lo que jamás te permitiste creer, que tus límites eran ilusiones mantenidas en su lugar únicamente por la falta de cuestionamiento y que el universo estaba esperando todo este tiempo a que finalmente reclamaras tu derecho de nacimiento como creador consciente de tu propia realidad. Si estas palabras han resonado en algún lugar profundo de tu ser, si has sentido ese reconocimiento inconfundible de una verdad que ya conocías, pero habías olvidado, entonces demuéstralo no solo con aprobación pasiva, sino con acción comprometida. Dale like a este video como una declaración pública de tu intención de cambiar. Deja un comentario compartiendo qué principio específico vas a implementar primero en tu vida, porque al articular tu compromiso por escrito lo haces más real y tangible. Comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar estas verdades hoy. Alguien que está luchando en silencio con su propia grandeza no reclamada. Y suscríbete a este canal para continuar recibiendo el conocimiento que despierta mentes dormidas y enciende fuegos en corazones que habían olvidado cómo arder con propósito y pasión. Porque juntos estamos construyendo una comunidad de individuos extraordinarios que se niegan a aceptar la mediocridad como destino y que entienden que su transformación personal es el primer paso hacia la transformación del mundo entero.